buenas noches, queridos amigos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esperemos pues que muy bien. Les agradecemos por acompañarnos como todos los martes y jueves en su programa Al Filo de la Realidad. Les saluda como siempre su humilde servidor, Carlos Guerrero y Paola Guzmán. Muchas gracias por acompañarnos en su espacio de ciencia e investigación, donde semana a semana les presentamos temas de gran interés. Y como ya lo saben, pues este no será la excepción, ya que les tenemos un tema distinto a los anteriores, uno que nos concierne a todos como especie, como seres humanos, y que hoy en Al Filo de la Realidad los vamos a conversar. Y está también en la lista de los que nos piden por todos lados, a través de las redes, en WhatsApp, por Instagram, uno que hoy en este espacio lo vamos a conversar. Pero antes que nada, le queremos enviar un fuerte abrazo a quienes semana a semana nos acompañan alrededor del mundo. A todos nuestros amigos, no se olviden de seguirnos en las redes Facebook, Instagram y YouTube, donde estamos como alfilodelarrealidad.es. Así es, queridos televidentes, denle like y escríbanos si desean que topemos algún tema en particular. Bueno, ahora sí estamos listos. Arrancamos con el programa de hoy, Ciudades del Futuro, parte 1. Y aquí un gran tema, como lo mencionamos hace unos instantes, la Paola, ciudades del futuro. Ya hemos conversado en programas anteriores de las antiguas civilizaciones, sus costumbres, su modelo de urbanismo, sus mitos, tradiciones, su visión y por supuesto su arquitectura. Así es, pero antes que nada les recordamos que este programa es presentado a todos ustedes por Jordale S.A. Bueno, constructora e inmobiliaria, construimos tu hogar para que tú construyas tu historia. Y bueno, hoy queridos amigos nos gustaría presentarles todo lo que se sabe de este fascinante tema. Muy bien, nos gustaría iniciar el programa dejando bien claro un concepto. Desde sus inicios los seres humanos eran nómadas, o sea que vagaban por todos lados, por la sabana y deambuleaban sin rumbo fijo. Según las teorías tradicionales, hace aproximadamente 12.000 años dejamos de ser nómadas para convertirnos en sedentarios. Y es aquí donde se puede ver los primeros asentamientos que van a dar lugar al nacimiento de las primeras ciudades. Bien dicho. Pero amigos televidentes, esto es dejando de lado a las antiguas civilizaciones que según científicos y estudiosos pudieron haber existido muchísimo antes, como la Atlántida, la Lemuria, el continente de Ñu, etc. Para concentrarnos un poco más en aquellas como la hace poco descubierta Göbekli Tepe. Claro, y cuenta con 12.000 años de antigüedad, o la ciudad bíblica de Jericó, que data nada menos de 9.500 años antes de Cristo. Bueno, y con esto culmina el proceso de sedentarización del ser humano para dar paso a las grandes ciudades. Es importante dejar bien claro estas bases, pues son parte de nuestro proceso histórico como especie y nos permite avanzar como civilización. A este punto es bueno saber que civilizaciones transformaron y revolucionaron en el pasado el concepto de ciudad. Y muchas de ellas han dejado sus huellas, que aún perduran en el presente, como los egipcios con sus monumentales obras y por supuesto las grandes pirámides, situadas a las afueras del Cairo. Y las más reconocidas, que son Keops, Kefren y Miserinos, que fueron levantadas en la llanura de Giza, supuestamente por orden de los faraones, aunque ya conversamos de ese tema, para mí que son anteriores, pero en fin. Las pirámides, la Esfinge, la necrópolis nos deja en claro avanzados conocimientos de ingeniería, diseño y por supuesto grandeza. Bien, claro que sí. La grandeza de una civilización con conocimientos muy pero muy avanzados. Y para concluir, debemos recordar que las pirámides no fueron construidas al azar. Estaban alineadas con el cinturón de Orión. Y otro dato interesante, su descenso, o sea, su asentamiento en todos estos miles de años no es nada más que de 2 centímetros. Si lo comparamos con los modernos edificios construidos con la tecnología actual sobre roca pura, este es un ejemplo, los que están sobre la ciudad de Nueva York, que presentan un descenso de 4 o 5 o más centímetros en menos de un siglo. Pero no solo fueron los egipcios los únicos que mostraron su esplendor en el pasado. También existieron otras civilizaciones como la griega. Así es, los griegos y su arquitectura, la cual perdura hasta la actualidad.
Esta civilización helénica, cuya cultura floreció alrededor del 900 a.C., dejaron una huella que también perdura hasta la actualidad, hasta el presente. Así como sus templos, algunos de ellos casi intactos, y sus teatros al aire libre, y cuya influencia aún se puede ver en nuestros días, en casas, edificios y monumentos. Y recordemos que ejerció una fuerte influencia también en la antigua Roma. Los historiadores hablan de que Roma conquista Grecia por la fuerza, con las armas, pero es Grecia quien finalmente conquista Roma ¿con qué? Con su cultura, con sus costumbres y por supuesto con su modelo de urbanismo, arquitectura e inventiva. Otras grandes civilizaciones que nos dejaron un gran legado e influencia en su arquitectura, diseño, fue la ciudad de Roma, considerada en la antigüedad como la capital del mundo, o la ciudad de Xi'an en China. Y así es, Pau, la primera ciudad y capital del Imperio Chino, y es esta, pues no, recordemos que es conocida actualmente por albergar la mayor colección de guerreros de terracota del mundo. Su historia se remonta al siglo II a.C. Como también es Angkor, Camboya, y que es el asentamiento mejor conservado del antiguo imperio Yemen. Correcto, este imperio dominó del sudeste asiático todo entre el siglo IX y el siglo XV, y es en esa época cuando se construyen y se consolidan los principales templos de las diferentes diosas y dioses de la religión hindú. Y cómo olvidar a la maravillosa ciudad de Petra en Jordania, con su impresionante arquitectura. Ahí te pongo una. O como Jerusalén, considerada como ciudad sagrada para el judaísmo, el cristianismo y el islam. Ciudad del rey David y también pues fue ciudad del rey Salomón, hijo de David, quien fue el que empezó a levantar parte de los edificios de la época y que aún se conservan. O también Hattusa, en Turquía, antigua capital del imperio hitita. Hoy yo les pongo una. Aquí está también América del Sur, nos vamos para nuestras ciudades. El Cusco, situada en Perú, antigua maravilla arquitectónica del imperio inca. Pero también está la ciudad de Tebas, en Egipto, a orillas del Nilo, y es donde se encuentran los templos de Luxor y Karnak. Correcto, está muy bien, pero yo les pongo otra. Alejandría, también en Egipto, fundada en el 313 a.C. por Alejandro Magno o Alejandro el Grande. Y claro, Persépolis, en la actual Irán, capital de aquel entonces imperio persa, Sí, levantada por Darío I. Está bien, sí, pero si yo les digo Cartago, en Túnez, que tiene tremenda historia, esas orillas del mar Mediterráneo, una de las ciudades más importantes para aquel entonces el imperio fenicio, que rivalizó con Roma y pues después de las guerras púnicas, porque Roma le tenía envidia, fue destruida por los romanos en el 146 a.C. Sin embargo, en la actualidad permanecen las ruinas de lo que fue en un día una gran ciudad. ¿O qué me dicen en Constantinopla, la actual Estambul, quien fue en sus inicios una ciudad romana? Así es, Constantinopla. Pero bueno, la historia está llena de páginas que hablan de conquistas, de antiguos reinos, de imperios o de esplendorosas ciudades. Eso es muy cierto. Y que a su vez, hambrientos de poder, se embarcaron en interminables luchas para controlar a las ciudades de los pueblos rivales. Y es así, las ciudades también crecieron estratégicamente como fortalezas para evitar asedios. Bueno, el ser humano ha demostrado a través del tiempo tener una iniciativa clara al querer vivir de una forma más segura, ordenada, en gobiernos, con tratados, con leyes, en diferentes lugares y épocas, con ciudades-estados bien acorazadas. Sin embargo, en el proceso también se ha equivocado, ha destruido, desmantelado y olvidado sus construcciones. Y por eso es importante mencionar una base como esta. Pues a este punto debemos conocer de dónde venimos, para saber bien dónde estamos y hacia dónde queremos llegar. Y bien, ahora nos transportamos en el presente, en la actualidad, cuando se elevan imponentes ciudades con sus rascacielos, con su modelo de urbanismo y diseño totalmente ecológico. Donde tenemos impresionantes ciudades en Asia, como lo son Singapur, Tokio, Hong Kong y Dubái. O en América, como lo son en Nueva York, San Francisco o Montreal. También en Europa, como lo son Estocolmo, Londres o Berlín.
Bueno, y todas ellas poseen una fuerte conexión con una alta tecnología, con modelos de edificios y rascacielos y luces de neón, todo muy hermoso. Ciudades vanguardistas, modernas y excéntricas, en su arquitectura, costumbres y estilo de vida. Bueno, con muchas historias en sus calles y sus avenidas, en sus monumentos, en sus plazas y en sus parques. Con millones de habitantes, con toda la tecnología y sobre todo con todo el poder económico. Y sin embargo, todas ellas, las mencionadas y las que nos enfrentan grandes problemas, ¿pero cuáles son? Bien, vamos a hacer una reflexión con 7.500 millones de habitantes a lo largo del planeta y con estas todas las poblaciones concentradas en ciudades, es cuando peligrosamente estamos hablando de una superpoblación. Y es aquí donde inician los problemas y como sociedad debemos mejorar. La ONU marcó el 2050 como el año en que el agua potable de todo el planeta se agotaría. Es una pena, ¿no? Una pena, pero la demanda, el desperdicio, la contaminación, la destrucción de las redes fluviales nos llevará a una sobredemanda de encima de eso al 40%. El impacto económico y ambiental que se está dando en estos momentos es totalmente alarmante y es un tema que las empresas están tratando de resolver. Bueno, una de estas iniciativas, vamos a contarles, llega por parte de la empresa israelita Takadu, quien está trabajando en soluciones para recolectar las aguas fluviales y asimismo como trabaja con lo que es la microtecnología para tratar las aguas servidas y así mejorar la calidad del agua en general. Con las técnicas actuales aún se pierden miles de millones de litros por día en el mundo, lo cual lleva a los científicos a estudiar y crear nuevas técnicas para preservar el recurso más valioso del planeta. El agua, así es, el agua. Y es que el agua también pues, no es el único problema al cual nosotros como especie nos enfrentamos. La contaminación, debemos recordar que está creando climas extremos, climas locos, sequías prolongadas, inundaciones y tifones, entre otras cosas. Los árboles podrían ayudar a combatir ese cambio. Estudios sugieren que un aumento del 10% en las zonas verdes de la ciudad podrían compensar el aumento de temperatura provocado por el cambio climático. Bueno, y es un cambio totalmente acelerado a partir de la expansión de los núcleos urbanos. Tome nota, algo tan sencillo que es la efectividad de los árboles en zonas urbanas es ahora visible desde el primer año en muchas partes del mundo. Pues los árboles reducen la velocidad del viento en un 50% y por lo tanto su índice de erosión. Es verdad, pero vamos con otro punto que también es importante a considerar. Y es que las ciudades modernas, a diferencia de las pasadas en la antigüedad, han sido diseñadas para los coches, para los vehículos. Son una visión modernista y acelerada donde no hay lugar para el peatón. Bueno, sí, pero cada vez ese espacio se ve más reducido. Y aquí vemos lo siguiente, el planteamiento que pasa a fomentar la movilidad usando la bicicleta, usando las patinetas. Y es que el aliado perfecto del ser humano es ese, pues son un 40% más rápidas en las horas pico en todo el mundo. Pero, ¿y qué hacemos con los coches? La sugerencia es evitar usarlos en horas pico. Bueno, sí, una importante y sutil sugerencia, aunque es difícil de aceptar para muchos, pues muchos están pasando a una vida más sana empleando bicicletas en la actualidad. Aparte de que hacen ejercicio, bueno, y que no contaminan el medio ambiente. Y para eso yo les cito un ejemplo como lo están haciendo en Copenhague, Dinamarca, que es la primera ciudad en el mundo que está librándose de la contaminación. Otro punto interesante a topar es la agricultura urbana. De acuerdo con un estudio de la Organización Mundial de la Salud, el 45% de las hortalizas cultivadas en el mundo se desperdician, se dañan antes de llegar a la mesa. Así es, pero más millones de toneladas de alimentos, si nos juntamos, se pudren cada año en el mundo. Sin mencionar que en los hogares de por sí, en cada una de las casas, el desperdicio de los alimentos llega al 40 o 42%. Esa conciencia social colectiva debe hacernos entender de que tenemos un solo planeta,
Y otro gran problema al que nos enfrentamos es la basura. El nivel de desechos producidos a nivel mundial se ha acelerado en las últimas décadas, hay que ser sincero, pero estamos dando una respuesta adecuada a ese problema. Así lo denuncia un informe reciente de la organización británica Perigi, que alerta de una creciente crisis de la basura causada mayoritariamente por el plástico. Bueno, el grupo especializado en análisis de riesgo reveló que el nivel mundial se producen más de 2.100 millones de toneladas de desechos cada año. Es una pena. Para que tengan una idea, es el equivalente a llenar más de 800.000 piscinas olímpicas. Wow, tremendo número. Sin embargo, tan solo un 16%, o sea, 323 millones de toneladas de basura, son las que se reciclan en el mundo. ¿Y qué ocurre con este otro 84%? Como dato curioso, Estados Unidos es el país que produce más desechos por personas del mundo, 3 veces más que la media global. Bueno, es además del hambre, la miseria, la delincuencia, la falta de equidad, etcétera, que ocurren globalmente todos estos problemas que nos están pasando en las grandes ciudades y pequeñas en la actualidad. El mundo no va a arreglarse solo. Un aumento de 2 grados centígrados para el año 2100 cambiará radicalmente nuestro futuro. Bueno, y no solo eso, sino que también supondría una terrible revés en países enteros, donde las áreas verdes se transformarían en áridos desiertos y la subida del nivel del mar llegaría hasta cifras y niveles verdaderamente alarmantes y de riesgo global. Mientras tanto, las iniciativas de ciudades verdes cada vez gozan de mayor aceptación y esos cambios se traducen en una mejora en la calidad de vida para su población. Bueno, Pau, pero también algo que debemos nosotros es que puede constatarse en apenas meses. Parece evidente que si queremos prosperar, necesitamos cambios, pero ya, de altura, cambios inmediatos en nuestras costumbres de vida, en nuestro estilo como sociedad y en nuestro ser integral. El pasado lo conocemos muy bien. El presente está frente de nosotros, pero ¿qué nos depara el futuro? Para pensar, ¿verdad? Para pensar. ¿Qué mundo nosotros le vamos a dejar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos? El futuro es verdad que está en nuestras manos. Y bien amigos, para los amantes de la lectura, llegó el momento de recomendarles unos libros que les serán de gran interés y que ampliarán aún más este tema. Bueno, pero este segmento es presentado gracias a Jordair S.A., constructora e inmobiliaria, sobre todo para que visiten sus villas, los modelos Romina, las cuales los pueden conocer en el condado de Vicolinchi, avenida León Febres Cordero. En La Aurora, Daule, de lunes a viernes desde las 8 de la mañana a 5 de la tarde. Jordair S.A., construyendo tu hogar para que construyas tu historia. Y continuamos. Ciudades del mundo antiguo por Jean-Claude Goldin. Bien, Ciudades del Mundo Antiguo es el producto de más de 20 años de trabajo de prestigio, ¿ok? Este prestigioso y premiado investigador e ilustrador Jean-Claude Goldin, ¿sí? El cual, gracias a su tan profundo conocimiento en arqueología como el extraordinario talento que tiene y posee en ilustración, él responde con éxito al enorme desafío de reencontrarse con la arquitectura del mundo antiguo y saberla interpretar. A través de sus casi 200 páginas bellamente iluminadas, ilustradas a full color, descubrimos las claves más importantes y los contrastes de las ciudades del mundo antiguo. Lo recomiendo personalmente. 8 grandes problemas actuales de la población por Rafael Puyol. Bueno, y algunas de las grandes cuestiones demográficas que preocupan a la sociedad actual, ya no vamos al presente, ya no estamos en las ciudades pasadas, son el crecimiento fuerte y concentrado de los países del tercer mundo y su presión y amenazas sobre los recursos y el medio ambiente en el envejecimiento y sus consecuencias socioeconómicas y pues la forma de cómo esta nos afecta. En este caso, las naciones desarrolladas por las migraciones internacionales, por los malos manejos de los gobiernos y las malas políticas económicas que hacen sufrir a los países tanto del primero como del tercer mundo. Un tremendo documento.
Queridos amigos, la noche de hoy pudimos conversar sobre este tema de interés global. Las ciudades desde sus inicios en la antigüedad, su presente, su futuro y que por razones de tiempo lo trataremos en el siguiente programa. Así es, Pau, la noche de hoy pudimos entender y afirmar el pasado, desde el nómada hasta el hombre sedentario y de ahí a las ciudades y los grandes imperios. Error, aprendizaje, avanzamos con especies a través de los siglos, hemos construido y aún en la actualidad tenemos problemas de urbanismo, hambruna, basura, falta de agua, maltratamiento de los alimentos, maltratamiento de las áreas verdes, congestión, una crisis económica, o sea, el planeta está colapsando. Y era importante hacer este especial como primera parte de Ciudades del Futuro para ver con responsabilidad qué es lo que nos depara. Como lo mencionamos, el futuro está en nuestras manos. Bien dicho, pero bueno, este programa y el presente es presentado y fue presentado por Jorder S.A., constructora e inmobiliaria. Tus sueños y de tu hogar hechos realidad. Jorder. Bien, así es. Le agradecemos a todos por acompañarnos esta noche, a quienes nos ven en su casa, a quienes nos siguen en las redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Estamos como alfilodelarrealidad.es. Recuerden darles like y comentarnos si desean que topemos un tema en especial. Ustedes son parte del equipo de Al Filo de la Realidad. Un cariñoso y fuerte saludo y abrazo a quienes nos ven a través del globo. Los esperamos el siguiente martes en este especial de 2 partes, Ciudades del Futuro, si Dios, el arquitecto universal, lo permite. Ha sido un gusto estar con todos ustedes. Se despide Pau Guzmán y Carlos Guerrero. Hasta nuestra siguiente cita en esta, su casa, Víctor TV. Esto fue Al Filo de la Realidad.